Hipólito Mejía, llegando ahora también al Archivo General de la Nación. Escuchamos las palabras. Presidente, las expectativas, estamos en vivo para Noticias SIN, las expectativas del proceso después de la suspensión de los comicios del domingo 16 de febrero. Tenemos que aprender de lo pasado. Normalmente no se aprende mucho, pero yo tengo mucha fe que esa será una de las obligaciones, las metas nuestras. ¿Ok? ¿Que todo va a transcurrir tranquilo? Debe ser, así debe ser. ¿No se le ha dado ninguna información de alguna eventualidad en algún sitio? No, eso se lo doy yo a ustedes, los comunicadores. ¿Se siente el partido más cómodo por el voto manual, presidente? Nosotros no tenemos inconvenientes. Bueno, ahí está ya haciendo su entrada al Archivo General de la Nación el expresidente Hipólito Mejía para ejercer su derecho al voto. Recordemos el procedimiento: una vez que se llega al centro de votación, entrega de cédula, se verifican los datos, la identidad de la persona, luego obviamente la elección. Claro que al ser el expresidente Hipólito Mejía también hay un protocolo de saludos y de atenciones. Estamos en vivo en este momento, 5 minutos para las 9 y estaba previsto que fuera a las 9 de la mañana, de manera que de nuevo ha sido puntual. Mientras tenemos las imágenes del momento en que está ejerciendo su derecho al voto y el deber del voto el expresidente Hipólito Mejía, nosotros también queremos destacar que ya en tan solo minutos estaremos compartiendo con analistas invitados en esta cobertura RD Decide 2020. Hasta ahora, candidatos y dirigentes que están ejerciendo su derecho. Hasta el momento hemos tenido a, precisamente la hija del expresidente Hipólito, Carolina Mejía, candidata a alcalde por el PRM. Uno supone, bueno, aunque el voto es secreto, uno supone el voto de Hipólito. Claro, ¿verdad que sí? Es de suponer, claro. Y hay que decir, el expresidente Hipólito siempre pintoresco en sus declaraciones a la prensa. Dice que la sangre pesa más que el agua. Lo importante también fue sus palabras de aliento a la población dominicana, en el que hablaba de la confianza de que el ciudadano vaya a votar. Ya Hipólito Mejía ejerció y va a depositar en la urna su voto. Director, disculpe que le interrumpa. Sí. Vamos a conectar con nuestro compañero Gilbert, que está justamente allí dando cobertura a este momento. Adelante, Gilbert. Bueno, acaban de ustedes de observar el voto de la República, Hipólito Mejía, en este centro de votación del Archivo General de la Nación. Está procediendo a pasar a la mesa a firmar el padrón de la Junta Central Electoral. Está conversando con una de las jóvenes de los miembros de la mesa que están en este momento solicitando su participación. Bueno, en este momento también el expresidente Hipólito Mejía le entregan su cédula, como ustedes ya están observando en sus pantallas. También le están dando su manita limpia para evitar el contagio del coronavirus. Señor presidente, estamos en vivo para la cobertura de Noticias Telemicro, grupo de medios Telemicro. ¿Cómo vio el proceso de votación en este momento, en este día? Bueno, yo me levanté, esperé que mis hijos y mi familia votaran primero para después yo venir a darle la preferencia a Carolina. Este es un escenario de ellos, no mío. Entonces yo ya, después que votaron, yo vine aquí. Pero yo no tengo información todavía. ¿Qué informes tiene del país ahora mismo? Y si tuviera, no me pusiera a hablar más con ese, porque no hay forma de con eso. Vamos a esperar. El proceso, ¿cómo ha sido con boleta ahora? Porque antes... Bueno, yo no tengo miedo a nada de eso, pero ya la experiencia la otra vez fue mala. Vamos caminando. Los demás queremos caer, vamos. ¿Sus expectativas de este proceso? Espero que en Jaina ganemos. ¿Y en todo el país, presidente? No, pero en Jaina tú tienes un interés especial. Sí, pero ¿cómo va el proceso en sentido general? No, yo no tengo información. Digo, voy a hacer cualquier persona.
sigue el proceso ahora de votación, ahora sin el voto automatizado por Una persona ahí cuidando la boleta. Ahora me gusta la máquina también. No descarto nada. Presidente, ¿a dónde se dirige? ¿Dónde va a esperar el conteo? Yo voy a mi casa. ¿Un centro de votación o va a estar en... Voy a estar en mi casa un rato y después vamos a recibir información en un lugar. Presidente, comentaba la candidata a alcaldesa Carolina Mejía que se encontraba en crítica, digamos, activa por lo sucedido en las pasadas elecciones. Apoyo en todas sus partes de lo que ella diga, en todas sus partes. Presidente, ¿qué le parece la medida para evitar coronavirus en los centros de votaciones? Me gustó las medidas que se han tomado, al menos las recomendaciones. Creo que era oportuno. No es medidas, todavía es recomendaciones. Vamos a esperar las medidas. Presidente, ¿podrá esto afectar la economía? ¿Usted cree que esto podrá afectar la economía? Yo espero que no dure mucho tiempo. En el mundo entero va a haber un caso difícil en la economía. Bueno, ya ustedes escucharon las palabras del expresidente de la República, Hipólito Mejía, quien acaba de votar en este centro de votación localizado en el Archivo General de la Nación. Ya ustedes escucharon, entiende que las medidas tomadas por el gobierno para evitar el coronavirus en este momento podría durar un poco más de tiempo y que podría hacer algunos efectos al proceso económico que vive la República Dominicana, pero también el mundo. El expresidente Hipólito Mejía ha dicho que se va a mantener en su casa para de ahora hasta que se dé el primer boletín de la Junta Central Electoral. Estará también recibiendo algunas informaciones sobre todo el proceso. Regresamos con ustedes allá a los estudios desde el Archivo General de la Nación. Gracias, Gilbert Guzmán. Momento en que votó el expresidente Hipólito Mejía. Les decíamos hace unos minutos que ya nos acompañan en la mesa y están aquí desde muy temprano, lo cual agradecemos nuestros analistas invitados por un espacio de aproximadamente 4 horas y queremos dar la bienvenida de inicio a la historiadora y politóloga Luisa Navarro, que nos acompaña en esta cobertura RD Decide 2020, elecciones extraordinarias municipales, y también nos acompaña en esta mesa el abogado Yuroski Mazara, experto en Derecho Público. Para ambos, muchísimas gracias, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días. ¿Cómo están viendo el proceso desde tempranas horas de la mañana y cómo a Luisa Navarro, que es politóloga, cómo ve el comportamiento de los ciudadanos esta vez que es diferente al 16 de febrero? Buenos días. Bueno, la verdad es que el pueblo dominicano sigue dando muestras de su vocación democrática. Ha sido traumático todo el proceso de construcción de la democracia en República Dominicana desde siempre, desde los inicios, desde finales de la dictadura. Sin embargo, el pueblo sigue mostrando permanentemente esa vocación por la democracia, por el derecho de elegir a sus representantes, por el derecho de su participación. Y con todo y lo que aconteció en febrero recientemente, bueno, la gente está votando y la gente quería votar. Parecería que hay una diferencia entre la conducta ciudadana y la dirigencia política. Sí, históricamente. Hay una diferencia muy marcada. Muy marcada. La conducta ciudadana es de vocación democrática de manera permanente, innegociable. Sin embargo, la clase política entra en procesos de negociación que a veces no apuntan a lo que es el llamado de la población. A las aspiraciones colectivas. A las aspiraciones colectivas. Y entonces hay un desfase, a veces no tan marcado en algunos momentos, pero hay situaciones donde se marca mucho. Y yo pienso que en este momento está muy marcado. Ok. Ahora, desde el punto de vista jurídico, Mazara, este contexto también nos coloca como con nuevas legislaciones muy atropelladas, muy calimochas, porque los tribunales, las altas cortes han tenido que ir un poco chapeando en el camino. Pero ¿cuáles elementos nuevos nos estamos enfrentando ahora en este proceso electoral? Bueno, nosotros tenemos una expectativa muy grande porque realmente venimos, como todos sabemos, de un proceso traumático que lastimosamente nos sumergió en vistas internacionales, en una serie de protocolos.
Ahora nosotros tenemos una ley de régimen electoral que no tenemos experiencia aplicando. Tenemos en el panorama ya la designación de una procuradora que tanto habíamos pedido, aún de forma interina se ha designado, que ahora tiene la responsabilidad de investigar esos delitos o crímenes que se cometieron supuestamente en las elecciones anteriores o en el llamado anterior y del cual existen ya una serie de denuncias. Nosotros tenemos una procuradora especializada con 3 días de designación que tiene el compromiso igualmente de auditar ese proceso anterior y de revisar todas las incidencias que se pudieran presentar en el día de hoy. De manera que habrá mucha expectativa, sobre todo de la ciudadanía. Tenemos igualmente cifras que quizás no son tan halagüeñas para un proceso municipal donde sabemos que hay un abstencionismo electoral que ronda un 50%. En este caso esperemos que no sea así, Sara, porque... pero yo sí, no sé, creo que se nos presenta desde el punto de vista jurídico un conflicto, porque el Estado dominicano ha puesto en manos de la OEA esa investigación, e incluso con un pedido un poco insólito de que la Procuraduría General de la República se deshiciera de la investigación a los fines de que la OEA y los actores políticos, y ahí vamos un poco relacionando lo que decía la profesora Navarro, los actores políticos han endosado esa, esa entrega y ha hecho de estas elecciones unas elecciones prácticamente intervenidas por organismos internacionales. Es así, y nosotros vemos esto con muchísima pena y señalábamos muy vehementemente que la independencia funcional del Ministerio Público estaba siendo puesta en juego. Las mismas afirmaciones que hizo el gobierno en sede del vocero en ese momento señalaba que no habían las condiciones técnicas ni se presumía la credibilidad y la transparencia necesaria para conducir ese proceso de investigación como se necesitaba. Lastimoso que se dilata la firma de ese protocolo para que la OEA pueda intervenir, y a diferencia del caso de Bolivia, que en apenas 9 días nosotros tuvimos un resultado que sirvió para revertir el panorama, aquí no se ha dado una fecha concluyente donde nosotros vamos a tener ya un dictamen oficial de parte de la OEA. Pero además, la Procuraduría General de la República se ha retirado de la investigación y ha sido, en este caso, generoso con el mismo llamado que le ha hecho el Ejecutivo y se ha apartado sencillamente. Vamos a ver ahora si cambia el tema con una fiscal como Gisela Cueto ya designada, que tiene un mandato legal distinto. Hay mucha expectativa. Precisamente usted cita a la doctora Gisela Cueto como la fiscal electoral, pero ¿cómo aplicar esas sanciones que se tienen para aquellas personas que violan las leyes, las leyes electorales? ¿Cómo aplicarlo? ¿Cómo sancionarlo? ¿Qué conlleva esto? Nosotros tenemos una cultura de tolerancia que ahora hay que erradicar. Lo primero es que la gente denuncie, que el ciudadano se empodere y comunique lo que entiende que irregularmente está ocurriendo. Cualquier tema de proselitismo que usted advierta por la red en presencia de un colegio electoral, es importante que usted lo denuncie. Participación Ciudadana ha abierto un portal que en este caso está justamente destinado a recibir todas las denuncias. La Procuraduría tiene una línea, la 311, que igualmente se ha utilizado tradicionalmente para otras denuncias, que está siendo habilitada en este caso para los delitos electorales. Ahí va a intervenir el Ministerio Público como cabeza de la investigación y luego la responsabilidad es del Tribunal Superior Electoral, que en este caso va a conocer en todas las instancias. Disculpe, doctor, tenemos imágenes en este momento de Raquel Peña. Me parece, si mis lentes... Peña, sí, es cierto, ¿verdad? La candidata vicepresidencial de Luis Abinader. De Luis Abinader, correcto. Eso está en este momento en Santiago de los Caballeros. También está Ulises Rodríguez detrás de ella, que es el candidato a alcalde por también la ciudad de Santiago. Vamos a escuchar. Si Dios quiere, pero sobre todo, vamos a votar todos, unidos en masa, para que podamos celebrar la fiesta mayor de nuestro país, que es la fiesta democrática. Muy bien. A votar todo el mundo temprano, y si Dios quiere vamos a tener los resultados esperados por los cuales nosotros hemos trabajado. Las expectativas que tienen, ¿ha acudido la gente a votar? Sí, señor, desde temprano.
Muchas gracias. Su valoración previa de ejercer el sufragio. Bien, perfecto. Con mucho gusto. Como siempre. Continúa entonces a ejercer su derecho al voto. Estamos específicamente en Santiago. Es la candidata a la vicepresidencia por el PRM en compañía con el candidato Luis Abinader. Es un trayecto un poquito largo porque se inició desde... Y hay que decir que Raquel Peña se estrena en la política dominicana ese es su primer voto como candidata. Como candidata, y se apuesta, ¿verdad?, a las mujeres, los distintos candidatos presidenciales, tanto de la Fuerza del Pueblo como del Partido de la Liberación Dominicana, como Luis Abinader del PRM, escogieron a cada uno candidatas a que la acompañen. Vamos a conectar con Mari Carmen Rojas allí. Adelante. Varios colegios electorales funcionan aquí en el Ayuntamiento de Santiago. La concurrencia hasta este momento ha sido un poco tímida, se ha animado un poco más la situación ahora con la llegada de Raquel Peña y también de Ulises Rodríguez, que le está acompañando. En sus palabras decía que no se ha suscitado ninguna situación de anomalía aquí en Santiago y exhortando a la población a votar, a acudir temprano a las urnas para que este proceso pues continúe con la transparencia que han procurado las autoridades tanto en Santiago como en todo el país. En esas imágenes ahí ya tenemos registrado el voto de la candidata a la vicepresidencia por el PRM, Raquel Peña. Está pendiente aún de que el candidato, aspirante a la presidencia, pero no es candidato a alcalde. Estamos hablando de Gonzalo Castillo, que tiene previsto que vote en el Colegio Quisqueya a las 9 de la mañana también, de manera que en tan solo minutos vamos a tener ese momento importante del candidato a la presidencia, Gonzalo Castillo, por el Partido de la Liberación Dominicana. Doctor, volvemos con usted. Hablábamos del marco legal en este momento, el contexto que se está viviendo a nivel jurídico en el país con estas elecciones. Sara, sí, adelante. Respondí a la inquietud de Caminero con respecto a los delitos electorales y él decía, ¿cómo hacerlo? Y yo le quiero poner un pequeño ejemplo que está considerado entre esos delitos y que lo hemos observado hoy en la mañana. Gente que no ha cumplido con la llegada a los colegios que abrieron media hora después y están considerados entre las faltas que pueden ser sancionadas. El tema, y ustedes como abogado y de derecho penal saben lo complejo que es no solo hacer la denuncia, porque la denuncia es muy fácil, es configurar un delito que sea juzgable, que se pueda ser llevado con mérito ante un juez para que pueda haber una sanción. Es así. Porque en este caso no es el fiscal el que condena, el fiscal construye una querella y la lleva ante un juez y el juez decide si hay mérito o no. Es así, y de hecho es muy importante anotar que la ley de régimen electoral tiene tanto sanciones que van dirigidas a delitos por acción justamente como por omisión. En este caso, si hay una negligencia que pudiera ser culposa, pues naturalmente eso será cuestión que deberá ponderar en primera instancia el fiscal y posteriormente el Tribunal Superior Electoral. Importante observar que la ciudadanía no relativice lo que observa. Si entiende que eso es algo que afecta al torneo electoral y que efectivamente pudiera ser considerado como un delito, aún no tenga la certeza del dato, pues es esa función de la Procuraduría Especializada luego determinarlo. Pero lo importante ahora es que la ciudadanía lo informe. Si usted advierte que hay una negligencia, que alguien está obstaculizando, que hay venta o tráfico de cédulas, si se presenta cualquier cartel o algún tema impropio y usted entiende que eso no es consono con el certamen, pues entonces
dígalo. Es importante que se haga y que se haga inmediatamente. Las formas de documentarlo son diversas. Hoy día se admite una fotografía que se señale simplemente el colegio electoral. Afortunadamente en materia penal tenemos libertad probatoria y estamos hablando de delitos penales electorales, de manera que modalidades habrá muchísimas para que posteriormente se puedan englobar. Esto... Sí, estamos, disculpe, estamos viendo en este momento ahí la boleta ya casi entrando a la urna de la candidata a la vicepresidencia por el PRM, Raquel Peña. Ahí boleta está en la dentro, pose para la foto. Voto para la foto, sí, claro, siendo condescendiente con todos los periodistas, reporteros que están cubriendo esa fuente allí. Ahí la firma, luego entonces viene el momento de la huella y sella entonces ese momento de voto de Raquel Doctora, Peña. Y yo quisiera unir una cosa que usted dijo ahorita con Mazara y lo pudiéramos analizar desde este punto de vista. Una de las características de estas elecciones es que está, matizada por una suspensión, por un diálogo emergente que surge en el CES, que toma decisiones de una comisión, se acuerda el fiscal electoral, que se hace también de alguna manera violentando los procesos del propio Ministerio Público para elegir. Sin embargo, en el diálogo se habló de todo, menos de medidas para fortalecer la institución responsable de organizar las elecciones. Digamos, si hay un tema ausente fue justamente eso. Y a propósito de que usted decía, la ciudadanía se ha comportado históricamente bien en los procesos democráticos, sin embargo, la clase política parece que tener un déficit visionario de la fortaleza, del valor de la fortaleza institucional del país. El problema podía estar en las instituciones jurídicas realmente. A veces pienso que la población llana no entiende los acuerdos que se hacen y que se constituyen en procedimientos legales. Entonces, la población debe denunciar el fraude. ¿Qué es fraude realmente? Estamos nosotros los dominicanos de la calle, llano, los que andamos a pie, estamos imbuidos realmente de cuáles son los elementos que podemos señalar como incorrectos en un proceso, sí o no. Y si lo hacemos, tenemos una tradición ya con el sistema jurídico a nivel nacional. A veces nos sentimos indefensos frente al modelo porque aún conociendo la ley, aún estableciendo denuncias, no sucede nada. No sucede nada porque existen los grandes acuerdos donde se dan salidas como esta, por ejemplo, esta que usted acaba de señalar, la necesidad de establecer una procuraduría electoral separada para que proceda frente a algo que ya no va a tener ningún sentido, porque la elección de hoy elimina el sentido de qué fue lo que sucedió el mes pasado. O sea, esto había que resolverlo antes de que se hiciera una elección. Pero ya, después de hecha la elección, aún se detectara cualquier irregularidad del mes pasado, no va a invalidar lo que resulte de estas elecciones de ahora. Sí, entonces... Hay una cosa, señora Luisa Navarro, y es el hecho de que también tenemos unas elecciones referentes en este caso cuando hay veedores que son figuras elegidas por el Consejo Económico y Social para ser más que observadores, ser veedores, estar con representantes en los diferentes organismos electorales, pero eso ocurrió aquí en el año 1986, cuando se formó una comisión encabezada por el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez para ser veedores, que en aquel caso prácticamente se convirtió en una organización paralela a la Junta Central Electoral. ¿Qué podemos ver sobre este caso y cómo históricamente podemos nosotros conectar sobre aquellas elecciones con estas actuales? Y también sucedió en 1966. En el 66. En el año 66 yo recuerdo perfectamente siendo una niña
que mi mamá presidía una mesa en el Liceo Juan Pablo Duarte. Y a mí me tocó ir con mi mamá porque no había con quién dejarme. Y entonces me sentaron en un banquito así lejos y yo veía a mi mamá firmando boletas, organizando, contando las boletas. Que usted la metieron en las patas de los caballos. Yo estaba sentada allá en un rincón y mi mamá todo en orden porque mi mamá era sumamente ordenada. Entonces, al final del día nos recogieron, yo me fui a mi casa, en la noche llega mi mamá muy cansada y empieza la conversación con mi papá. Y mi mamá le dice todo lo que sucedió y papá dijo, ¿y volviste a contar las boletas? Y me dijo, ya no me dejaron contarlas yo. Yo las conté al inicio, siendo presidente de mesa. Sí. ¿Y quién las contó? Uno de la OEA, que llegó y dijo que él era que le tocaba contar. 10 años de edad tenía yo, o sea, estoy contando una cosa de una niña. Y mi papá dice, ¿pero contó otra persona? Sí, contó otra persona. Y entonces dice mi papá, ¿y la democracia? Y mi mamá le dijo, ¿qué tenemos que ver los pobres con la democracia? Wow. Sencillamente. O sea, ella lo asumió así, siendo una mujer muy inteligente, asumía que ella no tenía poder, no tenía autoridad para decidir frente a veedores. La OEA de nuevo. A veedores internacionales que ella podía hacer. Recuerdo esas elecciones, dos cosas. La fila dividida de hombres y mujeres igual que ahora, pero atravesadas por soldados de las FIPS. En República Dominicana. Sí, porque era la zona y las fuerzas interamericanas de paz eran la parte militar de la OEA, porque las fuerzas interamericanas de paz no están separadas de la OEA. Claro, es un organismo de la OEA derivado del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Quiere decir que en esas elecciones sí se dio una presencia de un veedor internacional. Pero también recuerdo el arzobispo de ese momento, Bucho, no lo recuerdo el nombre ahora mismo, que también tuvo la mediación la mediación de la Iglesia Católica para mantener la negociación entre los grupos de poder en República Dominicana. Fueron unas elecciones muy traumáticas, extremadamente traumáticas. Inmediatamente se dio el resultado, hubo una aceptación del resultado, había que aceptarlo, las fuerzas interamericanas de paz estaban ahí. Ahora se acepta sin necesidad de las fuerzas interamericanas de paz, porque esa mediación justamente hace las funciones de contener la presión social. O sea, la gente cree en esa mediación y en esa creencia está realmente aceptar el resultado. ¿Cree en esa mediación en la medida en que ha dejado de creer de los partidos políticos? Exacto. Exactamente. Pero, perdón, en el partido político, en el sistema jurídico en las instituciones. Y en todas las instituciones, porque la crisis es general del modelo. Bueno, es que en el caso de los partidos políticos o de los líderes políticos nuestros, tienen desde hace mucho tiempo un chip, para llamarlo así, de el fraude. Piensa siempre que en cualquier sistema, en el sistema de automatizado, me van a hacer fraude. Pero que vámonos al sistema de votación de boleta manual, pero también me pueden hacer fraude. Sí. O sea, no hay una confianza en el sistema y de ahí es que los líderes políticos quieren hacer que sus apetencias, sus deseos electorales, sus intereses, convertirlo así en que las leyes vayan hacia ellos, no ellos someterse a las leyes, sino que las leyes se sometan a sus intereses. A sus intereses, así es. Nosotros tenemos un descreimiento justamente, señalaba Luisa, no solamente en los partidos políticos, sino sobre todo en las instituciones. No tenemos un sistema de consecuencias, nos hemos acostumbrado a instituciones que deben ser tuteladas, que necesitan asistencia de la Iglesia Católica, que necesitan asistencia de la sociedad civil y también de un poco del Estado empresario. O sea, el empresariado tiene, cuando siente que todo está en peligro, de alguna forma tomar ese nivel de participación y empoderarse y encauzar las cosas que el propio Estado no ha podido hacer.
Ahora tenemos un elemento distinto y son los jóvenes, que le han dado una connotación, que han querido participar en ese Consejo Económico y Social, que han dicho que no se sienten representados, que las decisiones que se están tomando ahí son decisiones de élite, que no comulgan necesariamente con lo que va a pasar, y tienen mucho que ver justamente con el tema de que no vemos consecuencias. Y como se señalaba, estamos en un certamen donde ni siquiera hay una persona procesada por ese fraude o sabotaje electoral que volcó a toda la comunidad internacional y que aquí tuvo el país en vilo por muchísimos días. De manera perdón, que no se puede procesar porque ni siquiera se sabe quién es. Precisamente, entonces no sabemos nada, ni siquiera quién fue, cómo fue, dónde fue, el qué, cómo, cuándo, dónde, no tiene respuesta. De forma que nosotros estamos ahora en una especie de limbo. Decir importante, sí, reivindicar que la existencia de veedores y de observadores es sana y que en todos los torneos electorales de la región pues existen, y que la OEA como tal, aunque ha tenido muchas veces interferencias, pues ha ayudado justamente a que cuando los estados no son capaces de ellos mismos arreglar sus cosas internas, pues con esa tutela internacional lograr por lo menos que se celebre un certamen y que haya un resultado que la ciudadanía pueda entender como justo, de forma que sí valorar tanto la presencia internacional como el mismo trabajo que está haciendo Participación Ciudadana, ANGE y otras organizaciones civiles que han intervenido. Es importante que se observe, pero sobre todo que la ciudadanía como un todo también se convierta en fiscalizador del proceso e insistir en la primera parte, que la gente denuncie. Si usted observa que algo no anda bien, comunícalo, dígalo y hágalo saber para que pueda... Sí. ¿Tú crees que la población, en sentido general, ha recibido con mucha confianza, con mucho respeto, con una decisión de escoger un fiscal electoral? ¿Confía en que se aplicará o tú crees que eso ha sido meramente una decisión para justificar? Antes de la respuesta, estamos viendo imágenes del Colegio Quisqueya, donde en tan solo minutos estará ejerciendo su derecho al voto el aspirante presidencial por el PLD, Gonzalo Castillo. Estas son las imágenes en las afueras. Son las 9, casi 25 minutos. Estaba previsto para las 9 de la mañana, de manera que en cualquier instante estaremos observando su llegada y posteriormente su momento de voto, por supuesto. Hay unos letreritos allí que mi vista, ¿verdad? Ya un poquito pasada de edad, la vista no me permite, pero sí es las afuera del Colegio Quisqueya. Tú eres la más joven de aquí. Tú eres 2020. 2020, estamos en el 2020, pero mi vista... Lo que están llamando es a votar en paz. A votar en paz, excelente. Sí, ahí están esperando la llegada de Gonzalo Castillo a ese centro, claro, que hay que decir que es masiva la votación en ese lugar. Sí. Entonces en lo que llega Gonzalo Castillo, entonces sí seguimos con el interesante punto que planteaba Alberto Camineros. Retomando el punto de Alberto, que es muy importante, miren, esto obviamente ha querido ser en parte un sedante social. Sin embargo, nosotros tenemos que aplaudirlo porque era un requerimiento que se venía haciendo de que por lo menos de forma interina se designara un procurador especializado que fuera independiente. En el caso de Gisela Cueto estamos hablando de una fiscal de carrera con más de 37 años consagrada en el Ministerio Público, que lo ha vivido absolutamente todo y que ha sido la persona que ha designado tanto o propuesto tanto los partidos de oposición como el propio oficialismo, de manera que hay cierta tranquilidad por lo menos en el funcionario. Ahora, el descrédito de confianza pudiera venir porque no hay obviamente todo el engranaje que se necesita para que esto pueda llevar a cabo un proceso de investigación con el rigor que se necesita, dado sobre todo un tema de ciberdelincuencia como el que aparentemente ocurrió en el pasado certamen y las incidencias que se pudieran presentar hoy día. O sea, tenemos una procuradora especializada que vamos a decir que es proba, una persona que todo el mundo reconoce, pero con 3 días de designación es muy poco lo que nosotros podemos esperar. Mazara, pero sí, ahí no se puede hablar de ciberdelincuencia, porque esos equipos no estaban interconectados. Por tanto, ahí el que si alguien metió la mano, es decir, porque ahí tendríamos dos posibles opciones. O se trató de un error técnico de los que estaban cargando los procesos de la Junta, o alguien metió la mano donde no debía meterle.
Ya está haciendo su llegada al Colegio Quisqueya el aspirante presidencial por el PLD, Gonzalo Castillo. Vamos a conectar con nuestra compañera Elvania Flores. Adelante. Estas imágenes que ustedes están viendo en estos momentos es la llegada del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, quien se presenta a este centro educativo Quisqueya a ejercer su derecho al voto. Aquí se encuentran decenas y decenas de personas apostadas, quienes están haciendo aplausos de recibimiento a Gonzalo Castillo. Ustedes están escuchando ahí la consigna. Gonzalo se dirige en estos... Bueno, ahí inmediatamente conectaremos en tan solo minutos con... Dice, estamos esperando consignas, Vamos a escuchar de nuevo. Aquí se encuentra la Policía Nacional para impedir que no entre el tumulto de personas a este lugar y solo dar acceso al candidato Gonzalo Castillo. Son imágenes en vivo en estos momentos. Luego de ejercer su derecho al voto, Gonzalo será abordado por los medios de comunicación. Ustedes escuchan la algarabía aquí en estos momentos. Esto es lo que se vive en este centro. Tuvimos también, recuérdese que tenemos una mochila en vivo. Sí, es en vivo. Desde ahí es en vivo completamente y por eso es que ustedes ven esas interrupciones, pero Gonzalo Castillo continúa saludando a su paso camino a la mesa electoral donde le toca votar. Vamos a escuchar el sonido desde allá. El ambiente que se vive en el Colegio Quisqueya. Abordarlo más adelante. Ahí estamos ya viendo el momento de su selección, obvio, ¿verdad? Que sabemos por quién estará ya. Secreto, pero es secreto, pero con cierto sentido de que lo asumimos, claro, es obvio. Ahí está entonces ejerciendo ya su derecho al voto. Una vez que se selecciona el doblez de la boleta, mostramos que está sellada, firmada y sellada, de lo contrario sería nulo. Y entonces la fotografía condescendiente con la prensa para dejar registrado el momento. Y ahí está, boleta adentro, ha ejercido su derecho al voto el candidato a la presidencia Gonzalo Castillo. Para que ustedes tengan una idea de cómo se maneja los ambientes políticos, cuando Gonzalo Castillo el 16 de febrero llegó a votar, se escucharon alguna gente que hacía los bus de rechazo, pero esta vez políticamente no se... Estamos, perdone Caminero, estamos también simultáneamente observando las imágenes del Colegio Babeque en Piantini. Está haciendo su llegada el aspirante presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, en este momento saludando, también prevista su momento de votación específicamente para las 9:30 y justo 9:30 acaba de llegar al Colegio Babeque el aspirante presidencial Luis Abinader por el PRM. Mientras, en las otras imágenes estamos viendo ya la salida del aspirante Gonzalo Castillo por el PLD del Colegio Quisqueya. Esperamos volver a conectar con la mochila que está allí en el Colegio Babeque
para que podamos eventualmente también escuchar, si lo fuera a hacer, algunas palabras de Luis Abinader. Que hubo un tema de mercadeo, porque se fijaron la hora. A la misma hora. A la misma ¿Se hora. dio cuenta? Estaba previsto para el 9. Alguien mata a alguien, ¿verdad? Vamos a conectar con Ramón Peguero, me parece que está allí en el centro de votación Babeque. Adelante. Quisqueya, Gonzalo Castillo, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Es así, es así. Y hay que decir que tiene sentido lo que decía don Percio Maldonado, porque en efecto la hora prevista de Gonzalo Castillo estaba para las 9. Ahí hubo un manejo y han coincidido en el momento exacto en el que están uno saliendo del centro de votación y otro entrando ya a ejercer su derecho al voto. Yo quiero concluir lo que inicié. Yo decía que el mercadeo político, las acciones políticas, en esa oportunidad del 16 de febrero encontramos algunos casos de rechazo, pero en el caso de hoy minaron de seguidores de Gonzalo Castillo para evitar esas acciones y... Alberto Caminero, tenemos declaraciones de Ulises Rodríguez, vamos a conectar, adelante. De Santiago. De Santiago, es Ulises. Hasta este momento en orden. Hubo ciertos ligeros retrasos en algunos lugares, en otros comenzaron a tiempo, pero está marchando bien. Yo creo que un poco de timidez, algunas personas, que hay centros que falta como que la gente se motive para votar. Aparentemente ha comenzado tímida la votación en algunos lugares, pero yo creo que la gente sabe que este proceso, como es diferente, los dominicanos y las dominicanas están convirtiendo este domingo de votación en una fiesta de la democracia. De mi parte, desde ya y de forma anticipada, felicito a todos los ganadores de este proceso y que entonces a partir de mañana podamos iniciar el camino hacia las elecciones de mayo próximo, para que también el pueblo dominicano pueda elegir a las autoridades, en este caso presidente, vicepresidente y congresistas, que quieren que le gobiernen para los próximos 4 años. ¿Qué tan complejo fue el proceso automatizado, Gonzalo? ¿Cómo estuvo? El proceso manual ha sido sumamente sencillo y estamos muy conformes con el proceso de nuestro propio voto personal. Los dominicanos van a votar. Aquí hay una muestra de que se está votando normalmente. Ya veremos, dejemos que se desarrolle el día, pero los dominicanos y dominicanas tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad y nuestro deber ciudadano de elegir. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí daba algunas declaraciones ya el candidato aspirante a la presidencia, Gonzalo Castillo, mientras, por otro lado, escuchábamos hace un momento, también, o veíamos las imágenes hace un momento, creo que sí, son las que están de hecho allí, del aspirante presidencial Luis Abinader por el PRM. Me parece que ya ejerció su derecho al voto, porque está acercándose a la mesa, este es el momento de fotografía, probablemente ya lo hizo, que era el momento en el que teníamos las declaraciones de Gonzalo Castillo. En el momento en que hablaba Gonzalo Castillo, estaba dividida la pantalla y se veía cuando él estaba ejerciendo su derecho al voto, y ahora, bueno, pues estamos viendo, hablando. Vamos a escuchar. Estamos solo con las imágenes, allí algunos saludos. Recordamos que estamos en la cobertura RD Decide 2020 y ya han ejercido su derecho al voto los aspirantes a la presidencia Luis Abinader, Gonzalo Castillo, también la candidata a la vicepresidencia, justamente compañera de boleta por el PRM,
Raquel Peña, de manera que queda todavía el voto de la vicepresidenta Margarita Señor Fernández. Nos queda pendiente, por supuesto, el voto de Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo, de la propia candidata a la vicepresidencia por el PRM, no, más bien por la Fuerza del Pueblo, Sergia Elena Mejía de Celiman. Estamos pendientes de estos próximos momentos de votación y en cualquier instante, según nos informa la producción, pudiera ser que tengamos las declaraciones de Luis Abinader. Señores, RD Decide 2020, el país está creciendo su derecho al voto en las 4 esquinas de nuestra República Dominicana. Hemos contactado a la región este, a la región norte, el Gran Santo Domingo, de manera que, como decía don Percio y comentábamos aquí en la mesa más temprano, hasta ahora se siente un buen ánimo, ¿verdad?, de votantes en todo el país. Y eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno. Quedábamos con un tema. Sí, hablábamos de algo importante, y era si al final nosotros podíamos hablar de ciberdelincuencia o si no hablábamos de ciberdelincuencia. Aquí intervienen tanto la ley de régimen electoral como la ley de crímenes y delitos de alta tecnología, que en este caso es la que califica el sabotaje. El sabotaje se da, de acuerdo a la ley, cuando hay una alteración, que en este caso pudiéramos decir que se da, y en este caso por la aplicación de medios telemáticos. El tema de que estuviera dirigido al público o no, que fuera un intrasistema, pues quizás no es tan relevante. Para la configuración del delito, en los términos de la ley de crímenes y delitos de alta tecnología, valga la redundancia, pues es suficiente con que sea un tema de interés público, que en este caso atente contra la nación y que se consume en una de las modalidades que establece la delimitación del sabotaje, de forma que el espectro punitivo pues es muchísimo mayor, porque en el caso de la ley de crímenes y delitos de alta tecnología estamos hablando de una pena que va hasta los 30 años. Si fuera por la ley de régimen electoral, también pudiera hablarse de la tipificación de otros ilícitos. Sí. Pero es que quiero seguir insistiendo con esto. En el mismo punto, vamos. Porque hemos dejado en manos de la OEA, hemos puesto en manos de la OEA la decisión, y una decisión incluso vinculante. Es decir, si la OEA rindiera un informe mañana y dice, bueno, lo que pasó fue esto, y ese es un caso cerrado, que la procuradora fiscal nuestra no tendrá posibilidades de variar ese informe. Nosotros decíamos al inicio que se le había vendido al país que era un informe vinculante, aun cuando se firme un protocolo internacional, no lo es. La función pública es indelegable, el Ministerio Público tiene autonomía funcional, el propio Código Procesal Penal dice muy claramente que las funciones del Ministerio Público son irrenunciables e indelegables, de forma que la acción pública no puede estar condicionada a un dictamen internacional. En este caso, si hay una conclusión donde entendemos que no es suficientemente exhaustiva por parte de la OEA, pues el Ministerio Público tiene la obligación de seguir investigando. Igual, si da un marco de referencia, eso no es una sentencia, es simplemente un aviso que tiene un valor persuasivo. Interesante, porque los actores políticos han endosado en la OEA, comenzando por el gobierno. Retomaremos, vamos ahora de momento a estar pendientes de Santo Domingo Este. En breve estaremos conectando con nuestra compañera Viviana Hinoa, porque en tan solo minutos ejerce su derecho al voto Manuel Jiménez, candidato a alcalde por el PRM en este municipio de Santo Domingo Este. Si la producción nos confirma, entonces damos paso con ella. Adelante. Buenos días, Viviana. Muchas gracias. Ahora me encuentro aquí en el Liceo Celeste Beltré Melo, donde ya ejerció su derecho al voto el candidato a la alcaldía por el Partido Revolucionario Moderno, Manuel Jiménez, y vamos a escuchar algunas de sus impresiones de qué le ha parecido este proceso. Aquí en este centro el proceso luce bien organizado, fluye con rapidez, hay un ambiente se puede decir, de fraternal en la fila, todo esto es bueno, así que la gente puede venir a votar con absoluta confianza. Vemos que la asistencia de personas aquí es un poco tímida. Sí, en sentido general lo que se ha reportado es una baja asistencia, en sentido general, es decir, a nivel de todo el país. Nosotros esperamos que en la medida que suba el día, suba igual el entusiasmo de las personas y vayan a votar. Es muy importante, hay que votar. Es nuestro momento para elegir nuestros representantes. ¿A qué usted cree que se deba esta poca asistencia? Creo que hay dos temas que pudieran relacionarse con la baja asistencia temprano. Uno,
las expectativas del proceso. Un proceso con mucha tensión. La gente quiere ver primero que las cosas se están desarrollando con normalidad y luego ir. Y dos, el tema del coronavirus, que obviamente muchas personas le temen a las reuniones masivas. Posiblemente con estos dos elementos se produzca una abstención en el país, pero hay que seguir animando a la gente a votar. ¿Cómo califica el proceso? Lo veo bien hasta ahora. Muchísimas gracias. Ahí han escuchado las impresiones del candidato Manuel Jiménez. Recordar que en este centro de votación, en este centro educativo, hay habilitados unos 8 colegios electorales y aptas para votar 4.346 personas. Aquí vemos algunos centros que están vacíos porque las personas aún no llegan a los centros de votación. Ahora regreso con ustedes al estudio. Muy bien, gracias Viviana por estas informaciones y declaraciones. Vamos ahora a pasar inmediatamente a Puerto Plata con nuestro compañero Miguel Martínez. Adelante. Pertinentes con respecto al tema de... Así es, seguimos en esa cobertura especial de estas elecciones municipales y en estos precisos momentos el presidente del Partido Revolucionario Moderno y senador de la provincia de Puerto Plata, José Ignacio Paliza, está ejerciendo su voto aquí en el colegio electoral en la mesa 0145 del Centro Educativo Edma Ruiz en Los Ciruelitos o Los Ciruelos. Aquí estamos viendo ya que votó con la boleta física, ya la introdujo en la urna y me imagino que va ahora le van a poner la huella, a poner su huella en el proceso aquí en el padrón de la Junta Central Electoral. Decir que Paliza, estamos esperando para ver qué impresión tiene él de este proceso electoral. Aquí en Puerto Plata hay que destacar que están convidados más de 125,000 electores, decir que hay 61 recintos electorales y 261 colegios electorales. Estamos viendo ya al senador y presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, poniendo la firma y poniendo sus huellas aquí en el padrón de este recinto electoral, la mesa 0145. Vamos entonces a proceder a entrevistarlo para ver cuál es su parecer y su impresión sobre las elecciones. Paliza, buenos días, estamos en vivo para el grupo de medios Telemicro. ¿Cuál ha sido su impresión de este proceso electoral, de estos comicios? Bueno, hasta la mañana de hoy, en el desarrollo de las últimas horas, tanto aquí en Puerto Plata como en todo el país, hemos escuchado eventualidades muy mínimas, lo que equivale a decir que luce que tendremos un proceso como debe, en el que la gente podrá expresarse, podrá votar y podrá acudir de manera organizada sin mayores inconvenientes. ¿Expectativas? No, nosotros estamos muy optimistas desde el Partido Revolucionario Moderno porque entendemos que el país se va a volcar hacia un cambio. Pero no es el momento de hacer proselitismo, sino de invitar a la población dominicana a votar, a que venga a tomar el control de su propio futuro y que, bueno, en el voto reside esa capacidad, así que a votar. Bien, muchas gracias, senador José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno. Nosotros continuamos en esa cobertura especial. Regreso al estudio. Gracias, Miguel. Ahí escuchábamos. Bueno, vamos de inmediato a... no tenemos a Francis, pero decir que en tan solo minutos tenemos también el momento de voto del candidato Domingo Contreras por el PLD. Obviamente estamos hablando de Distrito Nacional. Vamos a pasar ahora a Monteplata con nuestro corresponsal Starling Mateo. Adelante. Buenos días, muchísimas gracias. Me encuentro en este momento en el Liceo Secundario Patricio Ramírez Frías, en el sector El Mulo, el municipio de Yamasá, provincia Monteplata, donde decenas de votantes se quejan por la lentitud que presenta la mesa número 97. Y según ellos, esta mesa siempre presenta conflicto para ejercer el sufragio. Escuchemos. La mesa que más delegado tiene es la 97 y es la más lenta. Y no han votado 20 gente, no han votado en esa mesa hoy. Y todas las otras mesas han votado cientos de gente. Que se muevan ahí adentro, porque hagan algo. En todas las elecciones, en las elecciones pasadas, en esta, hay una mesa que no se mueve. Necesitamos que en las próximas elecciones, esos que están trabajando en esa mesa nos los cambien. ¿Cuál es la mesa? ¿Sabe? Como es la mesa 97.
Tienen un problema aquí con esa mesa. Lluvias de denuncia arropa este centro de votación, Liceo Secundario Patricio Ramírez Frías, motivando el desasosiego entre los votantes. ¿Cómo y de qué manera el proceso está tan lento? Donde no hay escáner, no hay aparato, no hay computadora, no hay nada. Entonces no se explica por qué. Esto es manual, debió agilizarse más. Ya yo tengo aquí por lo menos 1 hora y pico, después que entré aquí al recinto. Entonces no hay explicación alguna. ¿Cuál es el problema de la Junta? Bueno, nosotros estamos aquí desde las 3 de la mañana aquí, todavía no hemos votado. Nosotros queremos votar, esta vaina está lentísima. ¿Cuál mesa? La 97. Según los votantes, ese centro de votación presenta un caos y un desorden mayúsculo, por lo que se espera mayor control por parte de los representantes del organismo electoral. Esto es lo que tengo por el momento, dándole cobertura a RD Decide 2020. Ahora paso con ustedes al SEC de Noticias. Buenos días. Gracias, Starling Mateo desde Monte Plata. Ahí también vamos a tener imágenes en solo minutos. Veíamos al candidato de nueva cuenta, al candidato Luis Abinader por el PRM, algún inconveniente técnico normal en medio de una cobertura, ¿verdad? Minuto a minuto y en vivo, pero ya veíamos la salida de Luis Abinader del Colegio Babeque en Piantini. Vamos a conectar con nuestro compañero. Adelante, Ramón. Gracias, buenos días. En estos precisos momentos me encuentro con el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, quien hace unos minutos ejerció su derecho al voto, y vamos a ver cuál es la valoración que usted tiene sobre el proceso del día de hoy. Mira, en todo el país se está votando organizadamente, se está votando sin ningún tipo de problema, se está votando en orden, en paz, se está ejerciendo la labor democrática y el deber y el derecho que tienen los dominicanos de ir a ejercer hoy el sufragio. Desde el punto de vista político nosotros estamos muy optimistas. La verdad que hoy va a ser el inicio del cambio en la República Dominicana. Y yo les digo a todos los dominicanos y dominicanas que vengan a votar con alegría, que vengan a votar con optimismo, que vengan a votar con esperanza, que todo lo malo que ha pasado se va a cambiar por todo lo bueno que tiene el pueblo dominicano y que va a venir. Los mejores tiempos de la República Dominicana están por venir y todo se va a realizar si realizamos este cambio que tiene la esperanza y que nosotros tenemos el compromiso con el país. Por lo tanto, vengan todos a votar por el candidato o la candidata que quieran, pero vengan a votar, porque eso es lo que va a fortalecer nuestra democracia. Durante la mañana el proceso ha estado lento. ¿Esta situación a qué usted la atribuye? Sí, es normal en esto. Recuérdense que esta es una elecciones municipales, la abstención es mayor que en las elecciones presidenciales, pero como quiera yo pienso que podemos llegar a una votación importante y animo a todos los que faltan o todavía no están preparados que se animen y que vengan a votar lo antes posible. Muchas gracias, señor Abinader. Esas fueron las palabras del candidato presidencial Luis Abinader, quien valora el proceso que hasta ahora se ha estado realizando. Nosotros vamos a pasar al estudio y más adelante volveremos a hacer contacto con ustedes. Bueno, gracias Ramón Peguero por estas informaciones y captar ese momento, las impresiones también del candidato Luis Abinader, un discurso que han también replicado otros en el mismo sentir. La palabra optimismo yo creo que es la palabra de la mañana y era justo y necesario que así fuera también. Hay que decir que la joven que estaba al lado de Abinader es Raquel Arbaje, que es su esposa, y que estaba acompañado también de Roberto Fulcar, que es el jefe de campaña de Luis Abinader. Admitió de que las votaciones en el día de hoy han estado en algunos lugares masivas, pero en la mayoría de los centros de votaciones han sido muy tímidas, y como consecuencia de eso que las elecciones municipales siempre vota un 50%. Se pensaba de que en este proceso electoral, después de las protestas y de la indignación por la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero, ahora iba a haber una mayor votación, pero con el asunto del coronavirus y precisamente algunas de las señales que se daban de los cuestionamientos y que hacían los diferentes partidos políticos a la Junta Central Electoral,
y yo lo advertía en matinal, en alguna de mis comentarios, yo decía, señores, eso lo que hace es que la gente no vaya a votar. Cuando usted le dice que le van a hacer fraude, que va a haber problemas, la gente prefiere mejor quedarse. Desde el viernes, sábado, que la gente acudió masivamente con un pánico terrible y que abarrotaron los diferentes supermercados, inmediatamente ya yo sabía que ahí se iba a producir una baja votación. Vamos a conectar de inmediato con nuestra compañera Elianta Quintero. Se encuentra justo en este momento con el delegado del PLD ante la Junta Central Electoral, Monchi Fadul. Adelante, Elianta Quintero. Aquí en la sala de divulgación de la Junta Central Electoral, pues donde están llegando delegados políticos de varios partidos. Y hasta ahora nos acompaña Monchi Fadul por el PLD, quien además nos presenta un balance de los delegados que han tenido además pulsando cuál es la situación en los centros de votación del país. ¿Qué información tienen a esta hora? Buenos días. Bueno, la información es la que a través de ustedes nosotros recibimos, a través de los medios de comunicación. Pero indudablemente hay que soltar a la población que salga a ejercer su derecho al voto. Que salga, que no tenga miedo con el coronavirus, que salga y pueda ejercer su derecho al voto y que lo que ellos consideran que deben ser las autoridades municipales que deben regir los próximos 4 años, que lo decida la población dominicana, que es lo que espera todo el mundo en un proceso pacífico, transparente y sin ningún tipo de contratiempo. Nosotros lo exhortamos a que salgan a votar a todos los dominicanos. A esta hora, las personas que tienen ustedes monitoreando en las áreas, ¿qué les informan? Sobre todo del interior del país. Es lento, el proceso va lento, pero indudablemente se va a activar en la medida que el mismo día va cogiendo mucho más calor. Ahora, debe de todo el mundo entender que la democracia se fortalece en la medida que cada uno de nosotros ejerce su derecho al voto. Y debemos de ejercerlo para luego nosotros tener la facultad de decir quién ganó o no ganó. Y que gane el que logre la mayoría. El proceso electoral se va a ganar y a perder. El que perdió, perdió. El que ganó, ganó. Y la democracia sigue y el país sigue. ¿Sabe si los centros de votación han abierto, según la información que ha llegado a usted, en completa normalidad o ha habido algún tipo de retraso? Hasta ahora no ha sido todo normal. Si ha habido retrasos son de 15, 20 minutos. Yo, por ejemplo, voté a las 7:30 de la mañana que se abrió el centro de votación. Y sumamente fácil. En Santiago, el primero en votar fui. Y fue rápido además. Rápido. Eso fue un proceso de menos de un minuto. Bien, muchísimas gracias, de verdad. Nosotros vamos a seguir monitoreando a los delegados de los partidos políticos que han ido llegando poco a poco aquí al centro de divulgación de la Junta Central Electoral. Todos además tienen el mismo punto de invitación a la población a que salgan a votar, sobre todo en horas de la mañana, ya que se prevé que en horas de la tarde pueda el clima y algunas lluvias hacerse presentes en parte del territorio nacional. Esta es la información que tenemos desde aquí, desde la sala de divulgación de la Junta Central Electoral. Por ahora volvemos contigo allá en el estudio, Charis. Adelante. Gracias, Elianta. Bueno, muchísimas gracias. Escuchábamos a Monchi Fadul, delegado del PLD ante la Junta Central Electoral, que por cierto, a las 7 y unos minutos más teníamos precisamente las imágenes del momento de su voto, que fue en Santiago. Desplazamiento rápido ya para ejercer su papel como delegado ahora. Que retornó en helicóptero, porque fue apenas... Ni siquiera que venga exceso de velocidad puede estar aquí a esta hora. Para juzgar por el poco flujo que se ha citado ahí en la mañana, igual de Santiago aquí, todavía las personas tímidas en movimiento, de manera que sí fue rápido. Pienso que es muy temprano todavía para uno valorar la proporcionalidad del voto, porque si uno se pone a ver, primero las informaciones que los propios dirigentes políticos deben tener son informaciones dispersas, en la que no es posible valorar la conducta de la gente. Lo que uno está mirando, por ejemplo, Samaná, Loma de Cabrera, Dajabón, Santiago, aquí mismo en Santo Domingo, Manuel le decía poca votación, pero en su mesa. En las otras mesas que uno ha visto, la votación ha sido larguísima. Que por cierto, la gente no está observando algunas de las observaciones de salud que se le han estado diciendo, porque se le sugiere cuidar una cierta distancia en la fila y sin embargo, muy propio de nuestro temperamento, la gente se apiña mucho, ¿verdad? Se acerca mucho uno sobre otro. Yo lo que estoy mirando, lo que he visto hasta ahora es una votación sumamente significativa desde el punto de vista de la audiencia. Y ahora son 9:56 minutos.
Es decir, que tenemos 2 horas, casi 3 horas, ¿verdad? ¿A qué hora comenzamos? A las 7. A las 7, correcto. Casi 3 horas. Empezamos a las 6 de la mañana. No, pues, no, pero a las 7 las votaciones. No, pero el voto a las 7 sí, a las es que 7. se comienza a computar. Y algunos de los centros no comienzan exactamente a las 7. Exacto. Comienzan media hora después, Exacto. 40 minutos después. De manera que la tendencia que veo es que va a haber una buena votación. Bueno, ojalá que así sea. Esa es su valoración. Yo veo en cuanto a la formación, las informaciones que estoy recibiendo de los diferentes corresponsales, es que en las distintas demarcaciones del país, las elecciones en algunos centros son masivas, pero en las demás se ha iniciado de manera lenta. Ahora, ¿qué es el deseo de nosotros desde aquí, desde el grupo de medios Telemicro y desde esta cobertura? Es que los ciudadanos, bueno, pues se motiven a votar y que acudan a los centros de votación a ejercer su derecho al voto, porque así se demuestra y por ahí se inicia la democracia. Nosotros 5, me imagino que vamos a votar después que salgamos de aquí. Sí, completamente. Pero hay un elemento positivo, muy positivo ahí, que es lo que he escuchado, la mayoría de los dirigentes políticos de todos los partidos que ven bien la cosa. Han mostrado una actitud optimista, positiva, de fiesta democrática, y eso realmente inspira a la gente. No, y que han considerado que el proceso va bien. Sí, exacto. Y otro elemento es el hecho de que hasta ahora no se haya producido ningún inconveniente. Creo que la fiscal va a tener poco trabajo. Poco trabajo. Sí. Ojalá. Porque cuando se inicia con pleito, con enfrentamiento, hay una distensión de la ciudadanía en acudir a votar, que lo hace siempre con civismo, que así debe tener la actitud de los delegados de los partidos políticos para que tengamos al final de este proceso unas elecciones transparentes, con armonía, en paz, que se haya votado. Ahora, a propósito de la fiscal que le acabamos de mencionar, sería interesantísimo ver en el marco de lo que mencionábamos más temprano, del marco jurídico de estas elecciones, que además es un poco también nuevo, qué es considerado, y aprovechamos la presencia del licenciado Mazara para saber qué es considerado como delito electoral, que creo que sería muy bueno decirlo, señalarlo, porque igual tenemos observadores, no solamente los que están señalados por la Junta Central Electoral, aprobados a nivel nacional e internacional, sino que también la ciudadanía está llamada a observar todo este proceso y conocer precisamente cuáles son esos delitos electorales que ellos pueden a su vez denunciar, como bien usted ha recomendado, ¿no? Totalmente, que pienso que es una valiosa oportunidad para que se informen, porque hay una primera etapa que es el conocimiento de la ley, y en esa etapa pienso que quizás la Junta Central Electoral no nos dio tanto como nosotros necesitábamos. La ley de régimen electoral establece 3 categorías donde hay muchísimas tipificaciones individuales, tanto de delitos como de crímenes. Delito como tal es todo aquello electoral que va a atentar en contra de las características de ese voto, que tiene que ser universal, que tiene que ser secreto, ese voto que está revestido de legitimidad. Pero aparte de eso hay un elemento justamente de cuidado del día del certamen electoral, que todo lo que pueda ser contaminante para que la ciudadanía